chat un momento. A entrar a la sesión 5 de la parte de especialización, y esta sesión intenta coger elementos de las 4 sesiones que hemos tenido antes para poder entrar a profundizar acerca de los procesos core y los procesos de soporte de recursos humanos. Entonces vamos a empezar. Perdón, antes de iniciar con la primera diapositiva, lo que vamos a ver es recordar los principales procesos de negocio y la información clave del negocio que necesitamos tener en cuenta para asociar nuestra estrategia de recursos humanos. Y, a ver, eso no se actualizó. Entonces vamos a identificar los procesos claves de negocio. Recordemos lo siguiente, toda organización parte de una estrategia, toda organización tiene una misión y tiene un planeamiento anual. Y en el planeamiento anual al gerente general o al director general o al CEO lo que le mencionan es un crecimiento. Un crecimiento en las ventas, un crecimiento en posicionamiento de mercado y un crecimiento en la organización en sí a nivel de rentabilidad. Con ese planeamiento, que es lo que le mencionan a los CEOs o a los gerentes generales, se hace un presupuesto y análisis comparativo. Esto lo hemos visto ya en 2 sesiones anteriores atrás. Ese presupuesto de análisis comparativo es prácticamente nuestro radar, que lo que nos va a permitir eso es definir estrategias de venta o estrategias de producción para que finalmente todos los meses y de manera acumulada lleguemos a hacer un análisis mensual del costo que genera versus las ventas que ingresan de la organización. Y todo este proceso o esta articulación de procesos de los 4 que hemos definido se lleva a cabo con personal permanente en la organización y con personal a la cual se le retiene y se hace una gestión de retención del talento. La gestión de retención del talento es como un resultado de todos los procesos que puede trabajar recursos humanos. Y lo que les mencionaba ahí como para recordar. Recuerden que es importante tener claro un crecimiento en ventas. Tenemos que saber cuál es el nivel de facturación de nuestra gente, de nuestra organización. Debemos tener claro el número de colaboradores que hay en la compañía. Si queremos meter el tema en las generaciones, debemos tener claras las generaciones existentes en la organización para su liderazgo. Principal y clave de todo gestor de recursos humanos es el manejo de costo laboral. Es importante que cuando estemos frente a un CEO, cuando nosotros seamos las personas que somos las cabezas del área, tener a la mano el costo laboral es de mucho impacto, porque con el costo laboral tú puedes definir un costo promedio y con el costo promedio tú puedes lanzarte con un nuevo negocio. Entonces, el número de trabajadores y el costo laboral, tenerlo en la mano o en la mente siempre, y lo digo desde la experiencia que tuve en línea, me refiero a distintas organizaciones, tener el costo laboral en la mano de cuánto nos cuestan las personas de manera mensual como un pago de nómina más todas las leyes sociales es clave. No vamos a entrar en costo laboral en detalle porque hay un módulo específico que te ilustra o que va a detallar toda la parte de la legislación laboral vigente. Y conociendo el costo laboral de la organización, lo que se hace es medir los principales canales de venta. Entonces, esta información que es la que ve el negocio es una información diaria. El negocio muchas veces hace análisis en detalle hasta del día a día. Por ejemplo, hoy estamos 17 de diciembre del 2019. Las organizaciones se comparan tanto en producción como en servicios cuánto fueran las ventas o el nivel de facturación del 17 de diciembre del 2018. Hasta ese nivel de detalle llegan, porque lo que quieren ver es factores o quieren tener información que les den, vamos a decir, información que permita tomar decisiones. Eso es lo que se ve. ¿Cómo está la tendencia de este año con la tendencia del año anterior? Hacia el tema de costo, la tendencia tiene que ser hacia abajo, y hacia el tema de venta, la tendencia tiene que crecer. Con eso ellos hacen proyecciones y lo demás. Esto es una recapitulación de lo que vimos hace unas 3 sesiones. Recuerden, proceso clave de negocio, un planeamiento con un radar de presupuesto, estrategias definidas y análisis comparativos mes a mes. Lo que miran los CEOs es el porcentaje de crecimiento en ventas, cuánta gente tenemos para ver su productividad, y miren que ahí, sin hacer más números, nos miden las ventas de los colaboradores de este año 2019 sobre el número total de este año versus las ventas del año pasado sobre el número total del año pasado, de trabajadores, ojo. Lo que va a querer ver la organización es, oye, ¿crecimos en ventas con el mismo número de personas o tuvimos que crecer en ventas con más número de personas? Si el número de personas se mantiene y crecen las ventas, tenemos prácticamente una organización productiva y rentable. ¿Me llegaron a seguir hasta ahí con el ejemplo?
O lo repito. Les voy a hacer la consulta a través del chat, ¿ya? Sí, Renato, quisiera como que varias opiniones, porque si no llegamos a entender este análisis cuantitativo, vamos a decir inicial o base, cuando siga explicando se van a perder. Perfecto. Bueno, continuamos, ¿no? Entonces se entendió el hecho de que las organizaciones lo que buscan es mantener el mismo número de colaboradores y crecer en ventas para poder decir que son organizaciones productivas. Y luego de eso se enlaza el costo laboral. Y el costo laboral se mide en función a cuánto gastaste por la gente versus todo lo que vendiste. En promedio, y aquí sí se puede decir un número particular, el costo laboral sobre ventas debe estar entre 15 a 20%. Llegando a un 20% de costo laboral sobre las ventas es un costo alto. Y luego, a partir de ese indicador de costo laboral versus ventas, hay que enfocarse, y aquí entran recursos humanos, de decir cuál es el canal de ventas que nos trae la mayor cantidad de ingresos a la compañía. Si hablamos, como se dice en criollo y en piurano, diría yo, ¿qué canal nos para la olla? ¿Cuál es el canal de ventas que da mayor ingreso? Y como les mencionaba, hasta ahí estamos recordando información que ya hemos visto en las sesiones pasadas, pero es necesario hacerlas para poder llegar a decantar o para ver el detalle en el cual vamos a ingresar. Y también recordemos los 3 procesos clave. Vamos a traer de tener talento, que lo vamos a conocer en su totalidad. Vamos a tener que medir el desempeño de nuestros colaboradores y vamos a desarrollar liderazgo en la organización para aquellos líderes que tienen gente de distinta generación pudieran generar retención del talento. Recuerden que de estos 3 procesos, lo principal en recursos humanos es trabajar el rol de liderazgo de los supervisores, asesorar a los supervisores dándole a conocer herramientas que le permitan gestionar mejor las generaciones, que permitan seleccionar mejor al talento que presenta recursos humanos, que permita evaluar mejor a sus colaboradores y que les dé un desarrollo dentro del performance management que les permita crecer en la compañía. Ahora entramos al detalle. Esto es igual repaso. Recordamos esta diapositiva. Falla la gestión de recursos humanos porque enfocamos en los extremos, la retención al final que nos genera un costo laboral altísimo y solo enfocarnos en la parte de selección. Mientras que la parte de deploy y la parte de develop, el deploy es la implantación y el desarrollo, no le damos mucha importancia y ahí está prácticamente la carnecita del negocio. Ahora sí, vamos a entrar al primer proceso de recursos humanos, que es clave, que es la atracción y selección de personal. Tienen ustedes una diapositiva en la cual tenemos a un señor, que es el entrevistador, y tenemos al entrevistado, y el entrevistado suele lanzarse con todos los títulos que tiene dentro de sus estudios o de su formación. Y la pregunta clave que mira todo gestor de selección es: ¿y qué sabes hacer? Particularmente dentro de toda la gama de selección que he tenido durante ese tiempo de experiencia, he entrevistado desde una persona de primera línea, un operario, hasta una persona como un gerente general. Y generalmente lo que se busca en las personas es, de todo lo que sabe, hace, o de toda la experiencia que tiene, cuál es su fuerte, cuál es su expertise. Les doy un ejemplo: persona que puede haber trabajado en distintos ámbitos de logística, como compras, como entrega de materiales, como el delivery, como almacén, y se desarrolló en todo el área de logística. El selector lo que le va a decir: tienes amplia experiencia en la parte logística, pero de toda la parte logística, ¿cuál es tu core? ¿Qué es lo que tú sabes hacer mejor? ¿Ok? Y ahí es donde vamos a empezar a ver lo que es un proceso de selección. Y antes de entrar a un proceso de selección es necesario definir la competencia. La competencia de la persona, ojo, hay que diferenciar entre la competencia que tiene una persona o lo competitivo que es, con las competencias que la organización tiene definidas para distintas posiciones. Y la competencia parte en 3 niveles. Para que una persona llegue a incorporar una competencia a su mindset o a su forma y estilo de trabajo, lo que tiene que tener primero, perdonen, que esa fue la diapositiva, lo que hay que ver primero es conocer el proceso, conocer lo que queremos adquirir, a tomar conocimientos, entrar a unas capacitaciones. A partir de ese conocimiento, esa capacitación que se dio o entrenamiento, la persona, a medida que trabaja día a día, la vuelve una destreza. Esta destreza se convierte en una actitud, y cuando la persona hace la actitud de manera permanente en el día a día de su trabajo,
se va a volver una conducta que decanta en un comportamiento. Cuando ese comportamiento se incorpora a nuestra forma de ser, ese comportamiento se vuelve competencia. Y si ese comportamiento lo repites cíclicamente en un círculo virtuoso, haces ya prácticamente la competencia tuya y hace que se diferencie siendo un talento en la organización. Volvamos a repetirlo como concepto. La competencia es la característica de un individuo que está casualmente relacionada a un estándar de efectividad, con un desempeño superior en un trabajo o situación. La persona adquiere conocimiento, luego va a empezar a desarrollar una destreza. Con esa destreza, cuando empieza a hacer las cosas bien, se le vuelve una habilidad. Y esa habilidad la incorpora a su comportamiento y a su día a día y generó la competencia. Dense cuenta que la habilidad habla de un desempeño superior. Acá hay una frase que particularmente suelo usar y es una frase que es clave. Generalmente suele decirse, lo que me gusta lo hago bien. Es la frase común y cotidiana. A mí lo que me gusta lo hago bien, pero esa no es la frase en sí que relaciona una competencia. La frase que relaciona una competencia es, hazlo bien para que te guste. Cuando tú haces las cosas bien y te gustan, empiezas a tener una actitud distinta que permite que la habilidad que tienes sobre el conocimiento que has adquirido lo vuelvas a un comportamiento. Entonces, la frase no es lo que me gusta lo hago bien, sino hagamos bien las cosas para que nos guste. Con ese gusto de hacer las cosas y de sentirte, como decíamos en la clase pasada, ese comportamiento, ese compromiso emocional de querer estar y darle granito de arena y disfrutar lo que haces, hace que prácticamente la competencia se vaya incorporando sola. También se define como competencia, la anterior definición es de Spencer, también se define como competencia el investigador Levi Leboyer, lo pueden encontrar en internet. Son comportamientos observables, frutos de experiencia, contribuyen al éxito profesional en la posición donde está la persona y se adquieren con la condición de que estén presentes también aptitudes y rasgos de personalidad. Las actitudes y rasgos de personalidad te ayudan a que tú puedas incorporar más o menos más rápido o menos rápido la competencia. Volvamos a la parte inicial cuando decíamos cómo es que definimos la competencia. La etapa inicial es la etapa cognitiva. Ven que ustedes en la base tienen la parte de conocimiento. Luego de la etapa cognitiva viene la etapa de dominio, donde la adquisición de la competencia, donde se adquiere la competencia, el trabajo se hace más automatizado. Perdón, no la etapa del dominio, la etapa de la práctica. Conoces tú, tomas conciencia y empiezas a comprender la exigencia del trabajo con esta nueva habilidad que necesitas desarrollar, la tomas en práctica, aumentas con el ejercicio y la rapidez y la repetición y lo incorporas, y cuando lo dominas, ya adquieres la competencia y prácticamente lo haces de manera inconsciente. Vamos a hacer una similitud con el tema de manejar un auto. Acá todos, a lo mejor algunos tienen auto o no tienen auto, pero cuando una persona empieza a manejar auto, y aquellos que lo tienen, empieza siempre a ser temeroso y a buscar y a tenerlo, pero cuando tú adquieres la habilidad y la competencia de manejarlo, manejas de manera inconsciente, colocas el cambio de manera inconsciente, volteas hacia la derecha para verse el carro de manera inconsciente, aplicas un freno de manera inconsciente, vas midiendo, como se dice en conducción preventiva, en lugar de hacer una conducción temeraria, y la adquieres finalmente como una parte inconsciente. A eso se llama la etapa de dominio de una competencia. Y habiendo conocido las competencias, podemos entrar a decir que el proceso de reclutamiento de personal te conlleva a asociar las competencias que tú tienes en tu puesto y buscar candidatos que crucen, que al momento de cruzar, de hacer el filtro, el candidato tenga similares competencias a las que tú requieres, esté en la formación que necesitas para poder desarrollarlo en el puesto y que tenga la experiencia laboral necesaria para lo que necesita la organización. Aquí vamos a hacer un paréntesis. No está acá puesto en la diapositiva, pero déjame ver si puedo hacer algo. Voy a hacer un dibujo, ¿ya? Y aquí empezamos con una diferenciación. Escuchemos lo siguiente. Déjame ver cómo se los explico. Dentro de un proceso de selección de personal, quien decide la persona que va a trabajar en el área es el mismo jefe. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
es el jefe el que decide quién ingresa. Recursos humanos presenta la terna, presenta a los candidatos idóneos, 3 candidatos idóneos, y es el jefe el que decide. Cuando el jefe decide, tiene 2 opciones. Que el jefe tenga un puesto. Pensé que esto corría. Ah, sí, sí corre. Déjame ver un momento. El jefe puede tener un puesto que es una silla de este tamaño. Vamos a hacer una silla, vamos a decir, mediana. Perdonen, pero mi mouse tiene que... Tengo que usarlo con las 2 manos. Vamos a decir que es una silla mediana y el jefe puede tener 2 opciones. O elige una persona pequeña cuya silla le quede grande y la va desarrollando en la posición, o elige una persona grande que se siente en la silla. ¿De qué depende? De la etapa de la organización. Es por eso que quería dibujar el puesto como una silla. El puesto es una silla en la cual estamos sentados, mejor dicho, es una posición para sentarse, y si la organización requiere que una persona llegue a operar, sentará a una persona grande. Pero si la persona tiene una cultura de que desarrollar a la gente, sentará a una persona pequeña para empezar a formarla. Y esa persona pequeña puede ser una persona de la generación Y. Espérenme que hay una consulta por acá, de Renato. Los puntos de la intersección. ¿Cuál es el que tiene más peso específico en la evaluación? El peso específico en la evaluación va a depender de lo que requiere la compañía. No hay algo puntualmente definido como un porcentaje o como un peso en la organización que nos diga tienes que darle más a competencias. Particularmente la formación, y ahí identificamos 2 tipos de formación, la técnica y la universitaria. Cuando hay una formación universitaria hay mucha capacidad de análisis por el tiempo de estudios y lo que se desarrolló en la universidad. Y las competencias y la experiencia laboral, por ejemplo, se intercruzan. ¿Y por qué se intercruzan? Porque es lo que hace en la silla que estaba explicando. Si la persona o el jefe quiere una persona que venga a operar, va a tener una persona con competencias más altas y con mayor experiencia laboral. Y si la persona necesita, y si el jefe necesita una persona para formarla, porque el proceso es sencillo y simple y no tiene alto impacto en la organización, pues cogerá una persona pequeña en el mercado y le empezará a formar. ¿Para qué? Para que adquiera más experiencia y para que potencie sus competencias. Aquí es donde interrelacionamos el módulo 3 de las generaciones, cuando decíamos que las personas de la generación Y nacen con el tema de la digitalización, las personas de la generación Y aprenden del jefe, entonces son personas que van desarrollando sus competencias de manera exponencial. Y cuando contratas a una persona joven como la generación Y, ya les dije, la generación no es el problema son los jefes, porque son aquellas personas que no saben retenerlo. Entonces, ahí es donde empieza a interrelacionarse la primera etapa del proceso, que es de reclutamiento, donde tú empiezas a cruzar las competencias que necesitas de tu silla, vamos a hablar la silla como la posición, y empiezas a verificar la formación de base que debe tener con la experiencia laboral que debemos cruzar, sea grande o sea pequeño, dependiendo de lo que el jefe necesita, que por ende, miren esta correlación que voy a hacer, si el jefe lo decide y el jefe necesita en la operación, estamos hablando que este es un jefe que obviamente está alineado a la cultura del negocio y sabe lo que necesita el core. Entonces, como que si tenemos a un decisor que va a meter a una persona o un recurso dentro de para darle un resultado, porque es lo que quiere finalmente. No puede intervenir recursos humanos en decir, este es el que va. Porque si recursos humanos interviene, tiene un boomerang. Tiene un boomerang en la operación y cuando el tipo o la persona falle, lo que van a decir es, tú lo elegiste, yo no lo elegí. ¿Ok? Entonces, finalmente el objetivo de este proceso es encontrar al candidato que se ajuste al perfil del puesto. Y tenemos 2 tipos de reclutamiento, ¿no es cierto? Reclutamiento externo, que hoy por hoy hablamos de plataformas virtuales que viralizan todo el aviso de posición. Ahí tenemos el reclutamiento externo. Y el reclutamiento interno que suele darse dentro de la organización cuando hay una práctica, vamos a decir, de fomentar el desarrollo del talento, el mismo aviso que sale hacia el mercado a ser viralizado se retransmite dentro de los distintos canales de comunicación que hay en la empresa. Fuentes, universidades, escuelas de negocio, institutos técnicos, agencias de colocación, agencias de recolocación o de reinserción laboral, empresas de selección de personal, agentes de servicio, headhunters, archivos que te envían de solicitud de vía virtual, hoy por hoy a los días físicos van disminuyendo cada vez. Trabajadores de la empresa también suelen ser
una fuente de reclutamiento, porque cuando la persona, incluso dentro de las organizaciones internacionales, y a lo mejor no solo dentro de las internacionales, pero dentro de las que yo trabajé, siempre hubo un programa de referidos con bono, porque tú tienes personas que durante tu vida laboral trabajaron contigo, y cuando tú refieres a esa persona, sabes que va a serla dentro de tu organización. Y si esa persona superaba el periodo de prueba, el colaborador tenía un bono de $100. Eso, por ejemplo, es un buen programa de beneficios dentro de una compañía que permite enriquecer el talento, porque cuando tú refieres a alguien, estás refiriendo a alguien que es de tu confianza. Entonces, dentro de una fuente de la empresa, una fuente para el proceso de reclutamiento, también están los trabajadores de la empresa. Y en particular, todos los anuncios o medios de manera viral que se realizan dentro de la red, ¿no? O de la nube, como se dice ahora. Existen ventajas del reclutamiento interno versus el reclutamiento externo. El interno suele ser más económico, mucho más rápido porque conoces a la persona, no tienes que pasar todo un proceso de que sea visto por todos los electores o sea visto, vamos a decir, la evaluación curricular se demore. Es una poderosa fuente de motivación para los empleados porque saben que se considera un desarrollo y ahí no solamente tendría que desarrollarse esto en el momento preciso de un reclutamiento, sino de una promoción o de un ascenso. Y esto es básicamente generar la cultura que decíamos, ¿no? Se aprovecha prácticamente de manera, no diría yo de manera tangible, sino de manera intrínseca, se aprovecha la inversión que ha hecho la compañía dentro del desarrollo de una persona y se desarrolla usando un espíritu de competencia interna de la organización. Y también a la vez que tenemos ventajas en el reclutamiento interno, hay ventajas en el reclutamiento externo. Porque una traes nueva sangre a la organización, traes nueva experiencia, traes otra mirada, actualizas a la organización con conocimientos y prácticas que traiga esta persona y aprovechas inversiones y capacitaciones que se dieron de otra organización. Cuando iniciaba en el área de las minas y me fui formando dentro de la gestión del talento humano, hubo una mina de ellas que para mí fue mi escuela, en el cual yo, teniendo una experiencia básica, pude hacer mucha gestión por la libertad y autonomía que tenía la posición, que me permitió prácticamente ir armando todo el expertise que hoy por hoy lo vengo desarrollando, ¿no? Entonces, aprovechas tú la inversión que se hace de otra organización para tu empresa. Y cuando ya hablamos de la selección de personal, mientras que en el proceso de reclutamiento tenemos al puesto y a la organización, en el cual hay una intersección donde vamos a ver formación, habilidades y experiencia, en la selección cruzamos al candidato. Competencias, formación, experiencia laboral y qué es lo que lo motiva. Pregunta clave dentro de selección de personal. ¿Y por qué te presentaste a mi organización? ¿Qué te motiva por postular? ¿Qué te motiva a estar con nosotros? Cuando hablo de motivación, miren el concepto que voy a jalar. ¿Qué se jala ahí? Vamos a ver. Hagamos unas preguntas. Estamos cruzando un proceso más. ¿Qué se jala en la selección en el candidato o dentro del proceso de selección de personal cuando decimos el candidato debe tener motivación? Lancemos ideas. A ver. Como fue la vez pasada. Vamos a preguntar a los asistentes, ¿no? Vamos a ver. Y vamos a ir seleccionando para que nos den una respuesta. Emerson, ¿qué se jala dentro de... ¿Qué concepto tomamos, mejor dicho, de sesiones anteriores cuando hablamos de la motivación del candidato? ¿Qué consideran ustedes que tomamos de conocimiento de sesiones anteriores? ¿Alguna otra persona se necesita escribir las expectativas? Muy bien. ¿Y las expectativas que tiene la persona, con qué lo asociamos? ¿Qué genera expectativas en una persona? Si está dentro de una organización o fuera, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que te genera expectativas? ¿De dónde te generas tus expectativas para poder ingresar a laborar a una organización? Vamos a ver. Perfecto. Generas expectativas de la marca empleadora y de su propuesta de valor del empleado, que fue un concepto que aprendimos en la sesión 2. A eso me refería. Muy bien, Luis Fajardo, Luis Curay. Muy bien. A eso quería correlacionar. Cuando ya tú llegas al proceso de selección de personal, recuerdan que la marca empleadora
te permitía potenciar el compromiso de tu gente adentro y a la vez verte en el mercado laboral porque tú transmitías una imagen de lo que querías. Y las personas hoy por hoy no es como se hacía al revés, que la organización te elige. Las personas eligen trabajar en una organización. Y si las personas ven que la organización en la cual están postulando no va con sus intereses personales y profesionales, la descartan. La descartan porque hay miles. Y porque su marca empleadora no fue muy posicionada. Ese es el concepto que quería quejar. Y obviamente el proceso de selección te intenta ingresar al personal más idóneo dentro de la organización, que calce en competencias y que calce en lo que es experiencia laboral y motivación. Vamos a responder una consulta. Entre la inteligencia versus la fidelidad, ¿qué componente debe ser prioritario en el reclutamiento? También depende. ¿Saben de qué depende? Del tipo de organización. La fidelidad es un valor que se crea y que se cultiva. ¿Y por qué se cultiva la fidelidad? Porque acuérdense que para que una persona tenga fidelidad debe pasar por el tipo de compromiso del engagement. ¿Recuerdan el concepto de engagement? Que decíamos que tenía dos tipos de compromiso racional y compromiso emocional. Para que una persona tenga fidelidad debe tener un compromiso emocional con la organización. Y un compromiso emocional con la organización no se logra en el reclutamiento. Entonces, ambas van a depender. Pueden haber personas muy punches, de muy buena actitud, y se muestran, porque acuérdense que en el proceso de selección uno muestra la mejor cara. Pero si tú realmente no conectas con el propósito de la organización, puedes tener la mejor actitud. Pero si no conectas, no vas a tener la mejor fidelidad a tu organización. Exactamente, Renato. Para evitar las rotaciones, hay que fortalecer la atractividad de la organización. Y aquí hay un proceso más, que obviamente está inmerso, que se llama el proceso de onboarding y el proceso de inducción de personal. Yo lo llamo como está en el todo, acá dentro de la sesión, no es que estemos desarrollando el proceso de inducción y de onboarding, lo vamos a ver cuando hagamos la sesión de cultura de la organización, pero si el proceso de onboarding no te generó que la marca empleadora que la persona vio en el mercado fuera sea la misma o mucha más potente al interno de la organización cuando hacen su inducción, las hebras no empiezan a conectarse del todo. Cuando hablo de hebras, hablo de vínculos que se llegan a hacer en ti como persona con la organización. O se crean muy débiles, de tal manera que si hay otra organización que lo vuelve a tentar, voltea la mirada. Entonces, entre inteligencia y fidelidad, recuerden que fidelidad es un tema a largo plazo, y la inteligencia obviamente es parte de una de las habilidades. Tú no eliges a una persona inteligente para que haga algo, va a depender de que si estás en una empresa de investigación. Porque si hablamos de inteligencia, y no soy psicólogo con esto, pero la inteligencia social y la inteligencia emocional pesa mucho sobre una inteligencia o un coeficiente intelectual de la persona. La persona puede ser muy inteligente y hábil, pero si no tiene una inteligencia social desarrollada o emocional y no está en las competencias de la organización, entonces no hay prácticamente esa unión. Y las organizaciones no quieren personas inteligentes, las organizaciones quieren personas cuyos comportamientos y valores se asocian a los comportamientos y valores que tienen ellos. Vamos a verificarlo eso del tema del onboarding cuando entremos a la parte de cultura organizacional, que hay dos módulos de cultura organizacional 1 y cultura organizacional 2. Bien, vamos a ir revisando. Espero haber contestado la pregunta. ¿Todo hasta ahí está ok? Luis, ¿está bien ahí, Luis Fajardo, la pregunta que nos hiciste? Bien. Vamos a las etapas del proceso de selección de personal, que si nosotros los que estamos acá somos expertos y aquellos que no son expertos y que hemos pasado por distintos procesos de selección lo conocemos, vamos a irlo repasando de manera rápida. Revisión curricular es lo que se hace al inicio del proceso. Y esta revisión curricular te valida en el grado de instrucción, edad, experiencia básica que tú tienes, capacitaciones o especializaciones, actividades diversas de integridad y de sociabilidad, y aquí es donde, por ejemplo, empezamos a hacer hunting. Si yo tengo un currículo vitae que me interesa y que el tipo se ve muy bueno en el currículo, vamos a empezar a huntear a la persona antes de llamarla incluso, ¿no? Es el hunting de reclutamiento. Más hunting suele hacerse en selección, pero esos son los criterios del análisis curricular, que es un filtro de va o no va. Hay que ser muy cuidadosos cuando se hace, por ejemplo, un aviso de trabajo, porque hoy por hoy, con toda la protección de ley de datos, con toda la protección, con todo el tema de igualdad salarial entre hombres y mujeres, con todos los temas de discriminación, con todo el tema de la multiculturalidad que vivimos en el país, con el ingreso de personas del extranjero, si tú colocas en un aviso algo que pudiera ser discriminatorio, sí podemos tener sanciones de la autoridad administrativa del trabajo, ¿no?
Perdón, un momento, se fue la imagen. Y en el análisis curricular, ¿qué es lo que tenemos que prestar atención para poder tener un buen filtro y para poder tener una puntería que te llegue a tener a las personas que más se ajustan a la posición de tu puesto? Gaps cronológicos, es decir, qué tanta la persona viene cambiando de trabajo, qué tanta continuidad tiene. Historia de sus promociones, porque dentro de la organización puede quedarse 1 o 2 años o varios años, y dentro de esa misma organización desarrollar una línea de carrera. Si es que el currículo tiene los principales logros, si es que el currículo te muestra un cambio de carrera por una formación o cambios de empresa a distintos tamaños, o con qué frecuencia se dan los cambios, y particularmente no lo vas a poder ver dentro del análisis curricular, pero se suele, vamos a decir, validar un análisis del cambio si es que ves continuidad. Puede ser que una persona salte de organizaciones teniendo un trabajo ya fijo, o puede ser que hayan términos de contrato o renuncias de la persona por motivos particulares que se verán en la selección, que lo motiva al cambio y hay cierto desfase entre 4 meses, 5 meses, 6 meses, ¿no? Segunda etapa de la selección de personal. Entrevista preliminar y de fondo. En esa entrevista preliminar y de fondo, que permite ahorrar el tiempo entre el postulante y el seleccionador, les digo que voy a repasarlo brevemente porque hay un módulo específico, si mal no recuerdo, sobre ese tema. Es de una duración breve, se suele hacer por teléfono, se resaltan datos consignados en el currículo vitae, se valida porque tienes el primer contacto vamos a decir, con la persona que vas a contratar posiblemente, se valida su interés y su motivación por la posición y por la empresa, se valida si cumple requerimientos básicos y sobre todo si hay disponibilidad de tiempo, y se valida el tema de las expectativas salariales, porque puedes tener muchos currículos con expectativas salariales altas y tu posición está por debajo. Si hay un currículo bueno que interesa y que la expectativa salarial está muy alta, se conversa con el candidato a ver si le interesa bajar un tema de expectativa salarial, porque si no estamos perdiendo el tiempo a llegar al proceso de selección al final y que el candidato te diga, sí, pero yo pensé y mi expectativa está por encima de lo que tú ofreces, ¿no? Y no hay manera que ganando la anterior organización, vamos a dar un ejemplo, 8.000, hoy esté postulando una organización con 3.000 soles. Por más que sea el mismo cargo, porque el mismo cargo pueden haber en distintas empresas. La diferencia del cargo entre su remuneración va a ser el tamaño de la empresa y la importancia y peso del cargo dentro de la organización. Pasamos dentro de la parte de la entrevista preliminar a la entrevista por competencias. Ya la persona se le va estudiando y se va entrando a la entrevista por competencias, ¿no? Metodología de los eventos de éxito y de los eventos de no éxito. Si queremos hacer un resumen de esta entrevista por competencias, porque no es el módulo de selección, sino estamos conociendo el proceso, particularmente la persona en un evento de éxito y en un evento de no éxito, por favor, liguemos bien y pongamos mucho oído a lo que les voy a decir. Toda persona que entra a una entrevista por competencias se le analiza si en el evento de éxito y en el evento de no éxito se comporta de la misma manera. ¿Por qué se analiza eso? Porque si la persona se comporta de la misma manera, tiene la competencia que habíamos dicho anteriormente. Cuando una persona llega a ser exitosa, llegó a hacer un ahorro de costos, llegó a lograr algo, llegó a implementar algo, negoció un sindicato, generó un proyecto a menor costo, hizo una mejora, etcétera, tuvo una serie de pasos para actuar y hubo unas sensaciones o sentimientos que a él lo llevaron a tener este éxito. Y de la misma manera, cuando una persona se le pasa información, tuvo una multa, estuvo a punto de generar un problema para la empresa, no la pasó bien, aplicaron la multa, le salió mal el trabajo, un derroche de costos, la persona que tiene la competencia va a utilizar todas sus herramientas y va a seguir los mismos pasos que siguió en el de éxito para salir de esa situación. Entonces, esta entrevista por competencias, que seguro va a ser desarrollada en su totalidad, lo que intenta explorar, en resumen, es si la persona tiene la competencia comportándose de la misma manera en distintas situaciones. Es así de sencilla la entrevista. A partir de eso, obviamente, vienen detalles como que el entrevistador y el entrevistado obtienen una información encaminada a tomar una decisión para que sea de beneficio para ambos, que el objetivo sea identificar acerca de las competencias y predecir comportamientos futuros. Cuando tú preguntas el cómo es acerca de eventos pasados, no simular una situación, ¿cómo hiciste esto?
¿Cómo es que saliste de esta situación? Cuéntame, ¿quién lo planeó? ¿Fuiste tú? ¿Cómo hiciste el planeamiento? ¿Cómo hiciste la ejecución? ¿Cómo llegaste al resultado? Porque finalmente, si es que el candidato lo hizo antes, él va a replicar toda su experiencia y las competencias que tiene en situaciones futuras. Aquí hay algunos ejemplos de preguntas de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar una porque la otra la podemos leer, ¿no? Cuéntame una situación donde hayas tenido que trabajar en equipo. ¿Qué rol asumiste? Ah, perfecto. Yo tuve que trabajar en equipo. Mira, tuvimos un proyecto donde eran de distintas áreas. Mi rol prácticamente era un rol integrador porque las personas no se llevaban muy bien. Estás hablando en primera persona y lo que hace la persona es contarte la situación para decir, oye, si esto está acá y estoy viendo trabajo en equipo, lo va a replicar en otros trabajos. De la misma forma, descríbeme una situación laboral, estoy leyendo la última línea, o académica más tensa que hayas tenido que resolver. ¿Cómo hiciste? Tensa es cuando te dicen tienes que llegar al objetivo de venta y estás en el 70% y tienes que llegar a vender 70, hablamos de $70,000 y tienes que llegar a vender $100,000. Y son $30,000 y te quedan una semana. ¿Cómo lo resolviste? Empezaste a llamar a los clientes, hiciste visitas, te quedas hasta tarde, empezaste a manejar toda la base de datos, a sacar clientes anteriores. La persona te va redactando y cuando la persona suelta un tema de experiencia de qué es lo que hizo antes, te está diciendo, así soy yo. En esta competencia estoy. Oye, pregúntate el otro lado y el otro extremo. Porque en distintas situaciones, ¿qué es lo que queremos validar? Que la persona tenga la competencia y se comporte de la misma manera. Obviamente existen distintas metodologías para la entrevista por competencias. Aquellos que son un poco más duchos ya la hacen de manera intuitiva y van un poco escarbando en función a lo que tienen de la posición. Pero las otras personas, como que están en manera práctica, le llaman la entrevista por competencias STAR, ¿no? Cuando hay que ver una situación, una tarea, vamos a decir, se le plantea al candidato y se le dice, a ver, una situación, cuéntame una situación en la cual prácticamente tú hayas sido el protagonista. Entonces empiezas a ponerle el contexto de la tarea que quieres que te cuente. La acción, que prácticamente es el núcleo de la entrevista, porque va a mostrarle al candidato, va a mostrar al candidato en su explicación qué hace su comportamiento. Porque él va a decir, hice esto, me sentí de esta manera, logré esto, no pude lograr esto, pero hice tal acción que me permitiera salir. Y los resultados es prácticamente lo que obtuvo el candidato. Salir de una situación crítica o poder lograr los objetivos en una situación exitosa. Después de las entrevistas preliminares y las entrevistas de fondo, que hemos hablado de competencia, miren que ahí no he desarrollado el tema de competencias, de selección por competencias, porque no es este módulo. Pasamos a hacer las pruebas psicológicas y en algunas posiciones el Assessment Center. El Assessment Center es una prueba psicológica grupal, ¿ok? Mientras que las entrevistas o pruebas psicológicas suelen ser de manera personalizada. Hoy por hoy plataformas, y no necesitas tener psicólogos en la organización, sino pagar una membresía en una plataforma no tan alta o de acuerdo a tus procesos que tienes, pagar por proceso algún tipo de evaluación, porque las evaluaciones psicotécnicas o psicolaborales suelen estar estandarizadas ya dentro de la plataforma donde la persona se conecta de manera virtual. Y las pruebas lo que te van a permitir es lo siguiente. Cuando haces un assessment de evaluación psicológica, es una discusión grupal. Las pruebas psicológicas lo que te permiten es tener pruebas psicológicas de conocimiento y tener pruebas psicológicas situacionales. Particularmente, dependiendo de la posición, la prueba psicológica será más rigurosa o no. A ver si es que hay algún tipo de desviaciones que se suele llamar en la parte psicológica, algún tipo de problemas que tenga de personalidad a la persona y que eso le reste el desarrollo de competencias en la organización, ¿no? Las discusiones en grupo suelen evaluar, y las discusiones en grupo se hacen con los assessment, competencias genéricas y conocimientos técnicos. Las psicológicas te evalúan rasgos o características psicológicas. Las psicológicas de conocimiento te permiten saber conocimientos técnicos de la posición. Y las entrevistas situacionales te permiten lo siguiente: hacer juego de roles, tener, por ejemplo, información de entrada como evaluar la planificación de la persona y cómo delega decisiones para posiciones de supervisión. Te permite también ponerle casos a las personas para que lo puedan resolver dentro de un ambiente competitivo, porque vas a poner en un assessment a las últimas personas para la terna que vas a elegir. Y te permiten hacer presentaciones del candidato, donde vas a evaluar tú la planificación, creatividad, conocimientos técnicos y comunicación.
¿Cuándo es que se hace assessment? Es la pregunta, ¿no? La pregunta diría yo que ¿cuándo hacemos assessment? Cuando la posición lo requiere. Cuando la posición tiene un impacto crítico en el negocio. Cuando es una posición del core business. Cuando es una posición que va a ser de largo plazo y que va a tener un impacto con la mayoría de colaboradores. Por ejemplo, posiciones de recursos humanos deben hacerse en assessment. Posiciones de ventas deben hacerse en assessment. Las posiciones de los líderes deben hacerse mediante assessment. Sigue la prueba psicológica, evaluación curricular, entrevista de fondo, y es un assessment para poder validar todo lo que nos permite una prueba situacional y elegir a la mejor persona en el mercado. Entrevista con la persona superior, que es el jefe que va a tenerlo a cargo y quien va a decidir su ingreso, y finalmente la contratación. Cuando se presenta la terna, y obviamente va a ser entrevistada por el cliente hablamos del cliente interno de la organización y toma la decisión final, que es la parte final del proceso, generalmente presentas a 3 o 5 candidatos que cumplen con todo el perfil requerido, que ya pasaron por todos los filtros, se hace una coordinación con el área solicitante para establecer fecha y hora, y obviamente ellos van a hacer una entrevista un poco más técnica, basada en su conocimiento de trabajo, y eso asociado a todas las competencias e información que tiene del candidato hace que el jefe va a tomar la decisión. ¿Y dónde entra recursos humanos? Y aquí viene la pregunta de rigor. ¿Cuál es la diferencia entre un gerente de recursos humanos o una persona especialista en recursos humanos versus un gerente de área en un proceso de selección? ¿Cuál creen que va a ser la diferencia? Una persona de recursos humanos especialista que le dan el proceso para que traiga a un vendedor senior versus ese jefe de ventas que requiere al vendedor senior. ¿Cuál es la diferencia de ellos dos en un proceso de selección? Miren que ambos quieren lo mismo, ¿no es cierto? Entrar a una persona a la organización. Ambos trabajan para un solo objetivo. Pero ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál consideran ustedes que es la diferencia de ellos? Me basta con una opinión. A ver. Pensemos un poquito. Jefe de recursos humanos, especialista versus una persona de línea. ¿Cuál sería la diferencia principal si ambos están en el mismo objetivo? Que ingrese la persona. Vamos. A ver, Luis Fajardo. ¿Cuál crees que sería la diferencia? Uno evalúa y el otro maneja temas contractuales. Dicho de una manera, ¿sí? Otra diferencia. La diferencia es el plazo, chicos. El jefe de área lo quiere para allá. Es el que evalúa. Y el de recursos humanos lo quiere en el largo plazo. Ambos trabajan para el mismo objetivo. Esto que ingresa la persona. Pero ustedes no han escuchado, por ejemplo, en sus organizaciones, si es el principal proceso de selección, la persona que manda en recursos humanos, la persona que tiene a cargo selección de alguna manera, no he escuchado que le digan, sí, pero yo lo quiero para ahorita. O sea, yo no tengo una persona en producción, no tengo una persona en venta, no voy a llegar yo al presupuesto, quiero que la persona esté ya. Diferencia. El jefe lo quiere para el corto plazo, en el momento, listo. No le importa si le funciona o no le funciona, le importa tener las cosas para ayer, como dice Luis Fajardo. Mientras que el de recursos humanos se toma un tiempo de poder tener al idóneo para que se quede en la organización, porque a la larga esto te genera costo. Y finalmente entra la parte de inducción. Esta parte de inducción va a ser desarrollada cuando hablemos de cultura organizacional. Y ahí cerramos el proceso de selección de personal. Uno de los grandes procesos de recursos humanos. Proceso de gestión del desempeño. Hemos visto anteriormente, cuando hablamos de este proceso de impacto en el negocio, y lo que vamos a ver ahora, vamos a dar otra mirada al proceso de evaluación de desempeño, que es la mirada más holística del proceso en sí, no del proceso en ejecución. Porque para poder implementar un sistema integral de evaluación de desempeño hay que hacer un diseño. Se definen objetivos, metodología a utilizar, manual de evaluación de desempeño, un presupuesto para el proceso. Cuando se implanta hay que informar al personal que estamos en proceso de evaluación de desempeño y rol importantísimo para que el proceso tenga éxito, que hay que formar a los evaluadores. Cuando se aplica el proceso es lo que hemos hecho en sesiones anteriores de hablar un poco más de la evaluación,
de la sistematización, de decir que se evalúa el desempeño y el potencial. Recuerden que en la sesión pasada hablamos de mucho del potencial de la persona, de aquellas estrellas no comprometidas, de aquellas personas que eran los soñadores comprometidos, las estrellas desalineadas. En la parte de la aplicación dentro del proceso integral de evaluación de desempeño, hablas tú de la evaluación propiamente dicha, de la sistematización del proceso, la retroalimentación y feedback, que es un proceso después de la evaluación de desempeño, y planteamiento del plan de mejora. Y en etapa de desarrollo aplicas mecanismos, obviamente de seguimiento, mecanismos como alguna plataforma, comités que se hacen para poder desarrollar en sí el proceso. Cuando terminamos el proceso, el sistema vuelve a dar un círculo virtuoso, porque obviamente se va a ir con el feedback obtenido, a volver a empezar un nuevo ciclo y hacer un plan de desarrollo y hacer nuevos objetivos. Así se resume el proceso de evaluación de desempeño de manera integral y logística. ¿Qué se intenta dar con esta diapositiva? De que ustedes verifiquen y validen cuáles son los pasos que deben seguir si van a implementar un proceso de evaluación de desempeño. Recuerden algo, que el proceso de evaluación de desempeño va a tener éxito si la compañía tiene la cultura de desempeño. Porque si la compañía no tiene la cultura del desempeño, hay que trabajar mucho en que la compañía le dé esta importancia. Porque cuando una organización mide el desempeño de una persona, lo que va a hacer es verificar y hacerlo más competente para que sea más productivo y más efectivo. Al ser más productivo y más efectivo, el rendimiento y los resultados decantan. ¿Ok? Pasamos al proceso de capacitación, que se liga, no tiene una diapositiva separada, pero se liga al proceso de evaluación de desempeño, porque el proceso de capacitación suele nacer a partir de una brecha. Y nace a partir de una brecha no de lo que considera recursos humanos, sino nace a partir de una brecha de lo que le falta a la persona dentro de la organización para poder seguir desarrollándose. Proceso sistemático, proceso continuo, que se tiene que dar de manera permanente, que hace que las personas adquieran conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Qué estás haciendo con la capacitación? Estás permitiendo que la persona tome competencias y desarrolle competencias, que es lo que estamos prácticamente hablando en la sesión del día de hoy. Y esto obviamente hace que la persona, al tener acciones formativas, al tener distintos programas de entrenamiento o de capacitación, vaya desempeñándose con eficiencia y con eficacia en el puesto, tomando resultados. Todo esto enmarcado dentro de ¿qué? De los objetivos y planes de la empresa. No de lo que consideramos, vamos a decir, si recursos humanos no conoce el negocio que debe tener la gente. Recursos humanos debe sacar una necesidad de capacitación, hacer un plan en función a lo que requiere el negocio. ¿Qué es lo que permite la capacitación? ¿O qué es lo que, debe procurar la capacitación? Debe tener en cuenta que si haces un plan de capacitación que te dé resultado al negocio, también impacta en el crecimiento de la persona. Debes tener en cuenta de que la capacitación permita tener un equilibrio profesional y personal, siendo un reflejo claro de los valores de la empresa. Cuando las organizaciones suelen hacer capacitaciones, asocian el negocio y asocian el valor. El valor me refiero a valor como concepto, valores, ¿no? El negocio tiene un resultado que necesita un entrenamiento y un conocimiento específico, y con el valor, obviamente, de aprendizaje, de desarrollo de los valores que hayan en la empresa, puede ser posible lograr esa intersección. No es que des un curso aparte de valores, sino que asocies la capacitación que das con un valor propio de la compañía. Si la capacitación no responde a los objetivos de la empresa y por ende los objetivos del área, prácticamente en prioridades del negocio, la capacitación es considerada como gasto. ¿Y por qué es que es considerada como gasto? Porque no se sabe llegar al CEO o al gerente general de decirle, los ejecutivos de venta que están con miles de negocios encima, no pueden cerrar un negocio porque no tienen la habilidad de negociación final o la habilidad de cierre de ventas. Entonces, se necesita hacer un cierre de ventas en tal canal específico que nos da el 70% de ingresos en la compañía. Cuando se le habla de esa manera y dices, vamos a utilizar una inversión que una capacitación me cuesta $10,000 versus los $800,000 que tú vendes mensual, es un 0.008% que utilizas de presupuesto. Y ese 0.008% de presupuesto, 0.01% de presupuesto que utilizas, lo vas a ver reflejado con un incremento de ventas. Pero de esa manera se engancha la capacitación. No se engancha a decir, es que los vendedores necesito desarrollar más habilidades blandas de negociación. ¿Y qué consigo con eso? Te diría si soy la posición gerente general. Ese porcentaje de presupuesto que utilizo de tu venta mensual, miren cómo asocio el concepto de venta mensual, que vimos como información de negocio,
ese 0.1% de tu venta mensual se va a ver reflejado prácticamente en un crecimiento en ventas del 10% más. $80,000 te traigo más en el mes. Estoy dando un ejemplo muy genérico, Juan, pero quiero relacionar en cómo se habla para poder llegar a considerar la capacitación una inversión. También tiene que diferenciarse que la capacitación no es una actividad porque se nos ocurra. Debe ser planeada, cimentada o sustentada en necesidades reales de la empresa, orientada a un cambio de conocimientos, habilidades y actitudes, y por ende orientada a un cambio de comportamiento. La capacitación como función educativa de una empresa lo que busca es satisfacer necesidades presentes y que se prevean necesidades futuras, porque sale a partir de un gap, de un proceso de evaluación de desempeño. La capacitación no puede salir de un proceso de mirada en el cual tú conoces a la organización tanto tiempo y dices, creo que por acá lo necesitan. No, tiene que salir de algo concreto. Lo concreto es la evaluación de desempeño. Solo así podemos decir que la capacitación es una inversión, que la capacitación busca una necesidad que es un objetivo de la empresa, asociada a que promueve el aprendizaje, que la capacitación te propicia recursos necesarios para desarrollar competencias, que en las capacitaciones la dirección o el jefe inmediatamente superior debe participar para validar que se esté dando realmente el conocimiento necesario, que la capacitación debe realizar evaluaciones iniciales para tener un punto de partida de diagnóstico y que los capacitadores con los materiales deben adaptarse a la necesidad del público. Particularmente esto suelo hacerlo yo con todas las instituciones que trabajo. Las instituciones con las que trabajo necesitan remitirme la información de las personas que están hacia atrás para poder hacer el ejemplo correcto, para poder asociarlo. Cuando la capacitación es presencial, y lo hablo de esta manera, virtualmente no lo podemos hacer porque nos pasaríamos 2 sesiones conociéndonos. En la primera sesión suele hacerse este conocimiento, pero no un conocimiento solo del nombre, sino en qué trabaja, cuál es el rubro de esa empresa, cuál es su función, cómo impacta el negocio, si conoce su organización, cuánto vende, de qué rubro es. Ese es el tipo de conocimiento que se necesita en un curso, para que con esa información que brinde la persona, cuando el docente haga un ejemplo, lo adapte a su necesidad. La capacitación debe darse en un espacio adecuado. Por ejemplo, ese espacio que tenemos en Zoom no te permite interferencias ni nada, porque si la conexión estuviera mal, tuviéramos muchas interferencias y de eso se asegura la institución. Debe tener un objetivo, obviamente, definido. Este objetivo definido debe ser, vamos a decir, sostenido en el tiempo, y la capacitación debe darse de manera continua y debe ser medida en resultados. Y ahí viene el famoso ROI, que siempre dije, cuando yo también intentaba conocer el ROI ya hace unos 10 años atrás, que el ROI se mide asociándolo al negocio, que el ROI se mide cuando el de recursos humanos se mete al negocio y sabe cuánto opera, cuánta gente hay, cuánta gente se necesita para esta máquina, qué resultado sale de esta máquina, cuáles son los problemas que se presentan, problemas de la gente, problemas de la maquinaria, problemas de las políticas. Cuando el DRH empieza a hacer toda esa investigación, saca una información y mide el resultado. Oye, se logró un cambio en la gente llegó a ser puntual, etcétera, ¿no? Ese es el famoso ROI, no hay más, ¿eh? ¿Qué objetivo busca la capacitación? Primero, que llegues a alcanzar, como siendo una estrategia de la capacitación, los objetivos del área. Tienes que asegurarle al que te habla de números que es una inversión y que no es un gasto. La capacitación busca eso. Lleva a consolidar la visión y misión de la compañía y el propósito. Prepara que los colaboradores adecúen su perfil personal al perfil que se requiere de competencias y de acuerdo a lo que requiere el negocio. Desarrolla competencias para poder ser más productivos, creativos, innovadores, más aún hoy por hoy la innovación disruptiva, y para que de estas maneras contribuyan a los objetivos organizacionales y por ende al negocio. ¿Recuerdan cuando hablábamos del término contribución, que era distinto a la actividad? La contribución es el resultado de la persona, el resultado de la persona que a su área y por ende el resultado de la persona a su organización. Prepara a los colaboradores para ejecuciones inmediatas en su cargo y proporciona de manera de cultura, miren que estoy entrando como repetidas veces repitiendo esta palabra de cultura, que lo vamos a hacer en la siguiente sesión, hace que los colaboradores se desarrollen en un ambiente de cultura. Es decir, yo estoy en una organización que promueve el desarrollo porque su cultura es de esta manera, porque su cultura asocia lo que necesita la gente dentro de la organización y su puesto de trabajo para poder dar resultados. Cuando eso se hace de manera permanente y continua,
la capacitación suele haber una cultura de capacitación, así como les decía, una cultura de desempeño. ¿Cuáles serían los retos para la capacitación en sí? Proporcionar a la empresa un talento humano altamente calificado en 3 líneas: conocimientos, habilidades y actitudes. Acuérdense que eso hace la competencia, para que la persona se desempeñe mejor. Desarrollar un sentido de responsabilidad hacia la empresa a través de una mayor competitividad y de conocimientos apropiados. Otro reto que tiene es que lograr que los ejecutivos se perfeccionen y empleados en el desempeño de sus puestos actuales sean mejorados para los siguientes años. Mantener ejecutivos y empleados permanentemente actualizados frente a cambios científicos, tecnológicos. Aquí, por ejemplo, influye mucho cuando hay congresos o representaciones de la empresa. Las actividades que te permiten ser representante en la organización te llevan a compartir mejores prácticas. Y finalmente, la capacitación tiene como reto lograr cambios en el comportamiento de la persona, con el propósito de ¿qué? De mejorar relaciones interpersonales entre todos los miembros de una organización o de los equipos de trabajo. Esos son los retos que busca la capacitación. Particularmente en las organizaciones modernas, las herramientas, el conjunto de herramientas y el desarrollo de personal generalmente son muy bien utilizadas. Y hoy por hoy, mediante plataformas online. Eso también de la capacitación en el desarrollo va a depender mucho del rubro de la organización. Les cuento un caso de una empresa transnacional de tecnología de información, Indra. Dentro de las experiencias que he podido tener, ha sido la empresa con mayor, vamos a decir, con la mejor plataforma dentro de la organización para que tú seas autodidacta. Tú podías salir hasta hablando inglés de esta organización. Y te metían en foros de proyectos, o aprendías técnicas de muchos proyectos a lo largo de tu formación, porque era una plataforma online, que obviamente, ¿por qué lo hacía así Indra? Lo hacía de esa manera Indra porque necesitaba formación de personas. Indra era una casa de formación, contrataba chicos de las universidades recién salidas para ir desarrollando técnicamente y que al final de 7 años sean jefes de proyecto y no les cueste la barbaridad que cuesta un jefe de proyectos hoy por hoy en el mercado externo. Estamos hablando de prácticamente $15,000 hacia arriba. Jefes de proyecto que manejan ERPs como SAP o como algunos otros sistemas y que te implementan un proyecto de organización, de change management, un proyecto de cambios, pasar de una base de datos en Excel o en Access a un ERP en SAP, en Office, en Meta 4, en otros sistemas que existen, es un cambio cultural. Entonces, lo que te permite prácticamente la capacitación, como les mencionaba, es brindar estas herramientas para que puedan aprovecharse de manera provechosa, para que puedas tener un ahorro y dense cuenta que, como les mencionaba en Indra, lo hacían porque era su línea de formación, pero van a haber otras organizaciones que no necesitan una capacitación online. Y al no necesitarlo no es que sea malo, simplemente la organización no lo requiere por su rubro. ¿Qué es lo que debe tener la capacitación previamente bien estructurada para que tenga éxito? Descripciones y especificaciones de cargos, porque ahí dejan las competencias. Especificaciones prácticamente de cómo va desarrollando la persona su línea de carrera interna. Manuales de la organización, procesos, procedimientos, métodos de trabajo que se dan en la empresa. Debe también tener un sistema de evaluación de desempeño o información del sistema de evaluación de desempeño potente. Y sobre todo debe tener a la mano, o vamos a decir, cuenta con una información del récord de personal. El récord laboral lo habrán escuchado en sus organizaciones. El récord laboral no solo se compone de información de ausencias, información de la persona en cómo fue con los puestos, sino el récord laboral se compone de todas las distintas experiencias que ha tenido la persona y todas las evaluaciones o informaciones que ha tenido para poder seguir desarrollando su gap, ¿no? Miren cómo interactúa en esta diapositiva la capacitación con otros subsistemas de gestión del talento, que es lo que decíamos acá, sobre qué herramientas debe tener, ¿no? Miremos. La planificación estratégica de recursos humanos, el análisis de puestos, el proceso de reclutamiento y selección, la compensación que se le paga a la persona, información de la evaluación de desempeño y una planificación estratégica de las carreras o plan de desarrollo del personal en la empresa, hacen que la organización pueda analizar las necesidades de tareas, personas, dentro de la organización para poder ver qué objetivos debemos perseguir y mejorar habilidades, conocimientos y actitudes.
Cuando tenemos estos tres, es el objetivo de mejorar estas tres líneas, los empleados de base o grupos de apoyo administrativos y grupos técnicos entran a un proceso de capacitación para que puedan mejorar su rendimiento, mejorar la satisfacción dentro de la organización y por ende, cuando se hace este objetivo y llegas a cumplir el plan o lo aplicas, hay que hacer una evaluación para validar si es que se cubrió la necesidad de la empresa. Y si no se cubrió y falta algo, algo pasó en el proceso de transición. Y si cubrió, hay que potenciarlo y hay que mejorarlo, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros críticos de la capacitación? Que todos tengan un nivel de formación similares. Hay que verificar quién es el que forma a la gente, dónde se va a formar, cómo se va a hacer la capacitación, con qué metodologías. El diseño mismo del curso que se hace tiene que ser a medida, no un curso enlatado, salvo que tú lo envíes a otro tipo de capacitación fuera. Y el contenido de la capacitación siempre debe asociarse al puesto y debe asociarse a ejemplos propios de los participantes. Veamos acá el paso de todo el proceso de evaluación de capacitación, el paso de todo el proceso de capacitación y desarrollo, así como vimos el proceso de evaluación y desempeño de manera más holística. Se hace una detección de necesidades y se elabora luego un plan a partir de esa detección de necesidades. Ese plan debe contener el diseño de todas las actividades de capacitación. Un plan con todas las actividades, viene su diseño. Cuando se hace el diseño, viene la facilitación. Siempre hay un término que me gustaría que lo averigüen, es en la siguiente sesión, que se llama impartición. La siguiente semana voy a empezar con el término impartición. La impartición es la facilitación de la capacitación, pero desarrollémoslo para que ustedes me traigan la idea de impartición. Una vez que se hace la facilitación, se hace la evaluación del curso y el apoyo necesario. Ahí tienen ustedes en los cuadritos en negro cada detalle. Por ejemplo, vamos a elegir una detección de necesidades. Se recoge información de la empresa acerca de requerimientos de entrenamiento, diversos cursos, talleres, generalmente no suelen ser impuestos, sino nacidos de propias opiniones de los miembros de la organización, de análisis de procesos que hacen los equipos de trabajo. Entonces, ¿qué hace ahí recursos humanos? Meterse con el negocio. Sencillo. Cuando se hace el paso 5, miren hacia abajo en la diapositiva, cuando se hace el paso 5 y se hace la evaluación y apoyo, va a haber un radar de retroalimentación o feedback que va a evaluar también qué tanto se cubrieron las brechas de las necesidades que se establecieron, ¿no? Miren el sistema de capacitación, no sé si llegan a ver la parte de acá. Las descripciones de cargo dentro de la compañía tienen que estar definidas o deben ser determinadas con conocimientos específicos y generales. ¿Qué es lo que la persona debe conocer de manera general para el puesto? ¿Y qué es lo que la persona debe conocer de manera específica para el puesto? Todos los procesos de recursos humanos, desarrollo de competencias, plan de sucesión, plan de rotaciones, asignación de proyectos, se suelen dar dentro de un proceso de formación. Ojo con esta diferenciación. El proceso de formación abarca el proceso de capacitación. Generalmente conocemos como formación, la formación universitaria que tenemos, pero el proceso de formación o de desarrollo abarca este proceso de capacitación. ¿Para qué? Para que la persona pueda desarrollar competencias, para que la persona pueda estar contenida dentro de un plan de sucesión, para que la persona pueda tener un plan de rotaciones que le permita su desarrollo y para que la persona pueda ser asignado a proyectos de tal manera que lo van formando para una posición futura. Entonces, el sistema de formación también coge a la capacitación y el diagnóstico de necesidades, la planificación de la capacitación, la ejecución y la evaluación se hace bajo este contexto. Bajo el contexto de ver qué de esas competencias quiero desarrollar, dónde entraría un plan de sucesión de aquellas personas que tengan potencial, cómo es mi plan de rotaciones en la organización y cómo es que se asignan proyectos. Esto, chicos, prácticamente es como capitalizar lo que se hace en las empresas. Yo siempre lo dije, el proceso de selección es el mismo, el proceso de capacitación de la misma manera. La diferencia está en que las empresas lo capitalicen y lo pongan bajo estos esquemas de decir, oye, acá intervienen las competencias, la definición de puestos, si es que está dentro de un plan de sucesión, si es que la persona tiene madera para rotar, etc. Miren cómo se va asociando y se va engranando el negocio con un proceso técnico de recursos humanos.
Y bajo ese esquema y esa forma de gestionarlo, no cabría ninguna pregunta de decir, me está gastando plata. Al revés, te llamarían como socio porque van a decir, esta persona se mete tanto que te ayuda a ver qué necesita la operación y sobre eso de qué necesita la operación formula un requerimiento y una necesidad para que sea cubierta. Miren cómo vamos asociando el negocio con la gestión de recursos humanos. Y obviamente dentro del diagnóstico de necesidades, que es un proceso sistemático, donde se recoge y se analiza información de lo que necesita una organización, es necesario, para elaborar este plan anual, preguntarse, ¿no? ¿En qué se va a capacitar a la gente? ¿Por qué? ¿Qué aspectos vas a mejorar? ¿Cuán profundo o cuán avanzado se necesita hacer el tema para que logre la persona el resultado? Establecer fechas de cuándo van a realizarse las imparticiones. Recuérdense que el término quisiera que lo desarrollen en la siguiente sesión. ¿Cuándo se capacitará para que no hayan cruces? Etcétera. Y para la capacitación, se tienen que preparar, para la capacitación en sí, no, sino para el diagnóstico de necesidades, se tienen que preparar plantillas de recolección de información, ¿no? La necesidad se hace con el jefe inmediato, no dentro de recursos humanos. Se tiene que registrar la necesidad y consolidar los resultados de todas las áreas para ver qué áreas tienen necesidades comunes que puedan juntarse y pueda darse un curso de especialización. Y finalmente, cuando se implementa todo el plan de capacitación de manera anual, se tiene que hacer una revisión final si el plan llegó a cubrir las necesidades o el diagnóstico de necesidades que tenemos, ¿no? Ese es un resumen y otra forma de ver también el diagnóstico de necesidades. Se tiene que partir de una situación ideal, es decir, ¿dónde queremos que esté el desempeño estándar de mi gente? Esa es la situación ideal. Se contrasta con la situación real de la empresa. Y la situación real te va a decir que tiene otra necesidad, o ya está cubierta, o no está cubierto, y eso te genera el gap de necesidades. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando hacemos un análisis organizacional como gestores de recursos humanos? Hay que investigar temas estratégicos de la compañía, lo que les dije. ¿Dónde está tu plan estratégico anual? ¿Cuál es la cultura que tengo en mi compañía? ¿Cuál es mi marca empleadora? ¿Qué lineamientos normativos tengo que deben darse en tema de ley? ¿Y cuál es mi entorno socioeconómico que me va a permitir desarrollar todo este diagnóstico? Porque es como que si hicieras todo ese análisis para poder partir de un punto, para poder iniciar en un punto, ¿no? Y después que tienes todo este concepto, también tenemos que entrar más a detalle e investigar los perfiles de las posiciones, ¿no? Ese es un análisis más micro que completa el análisis anterior. ¿Qué hay que tener? Hay que tener descripciones de puesto, manual de organización y funciones, tareas específicas y funciones puntuales, y cuáles son los estándares de desempeño que se espera del proceso. Ojo que entramos a hablar de otro término, estándar de desempeño del proceso, no estándar de desempeño de la persona. Acá analizamos puesto a persona y analizamos, a ver, ¿qué necesita de estándares del proceso? Que la persona domine al 100% el inglés. Sí, pero esta persona te domina al 75%, ok, hay una brecha. ¿Cuántos así más tengo? ¿Lo necesitan todas las áreas? No lo necesitan todas las áreas, lo necesita solamente una parte puntual de la compañía. Ahí es donde empieza a hacerse el cuestionamiento. Y siempre he dicho que cuando nosotros como recursos humanos no conocemos el negocio, el seguir cuestionándoles a las personas ayuda a que tú lo entiendas. Y cuando lo entiendes, enganchas. Cuando enganchas, eres asesor. Así como se analizó la posición y el puesto, así como se analizó se hizo el contexto de análisis organizacional, entramos también a un análisis de problemas, ¿no? Hay que verificar si en los métodos anteriores existen problemas que sirven como indicadores de necesidades, ¿no? Problemas en el área de producción, problemas en las ventas, problemas en los procesos, los proyectos no salen. Ver problemas en la organización que no tienen que ver nada ni con la posición ni con el puesto y nada como un contexto organizacional. ¿Qué instrumentos se utilizan para poder observar estos problemas? Cuestionarios, entrevistas con la gente, visitas de planta, focus groups para poder preguntar cómo se mejorarían, observaciones que puedan haber referido algunos expertos, reuniones de trabajo, y esto se hace en la herramienta de Assessment Center, que son reuniones grupales focalizadas, ¿no? Y el tercer proceso que yo les mencionaba en la sesión 4, que es el principal proceso de la gestión de recursos humanos, el desarrollar liderazgo. ¿Por qué es el principal proceso? Porque influye en la toma de decisiones en un proceso de selección, influye en la detección de necesidades de capacitación, influye en el desarrollo de personas al evaluarlos y al tener contacto con ellos y darles el feedback. Por tanto, si nosotros como recursos humanos
trabajáramos dentro del desarrollo del liderazgo con los líderes de la organización, que es nuestro principal foco, teniendo en cuenta todo el core de procesos que se dan en recursos humanos, que es de soporte y procesos y core en sí del área, lograríamos tener los resultados que requiere la organización. La organización, siempre lo he dicho, nos contrata para dar resultados, pero es necesario cambiar el chip y el mindset desde recursos humanos y decir, todo lo técnico de recursos humanos, como selección, capacitación, desempeño, la parte laboral, que es la parte básica, si eso lo asocio a que todos estos procesos tengan una sensibilización en el líder que tiene a cargo gente y que sabe que el contexto de hoy por hoy, con una cultura generacional diversa y con modelos laborales distintos, hará que la persona tenga resultados. ¿Y en qué decanta todo esto, chicos? Si yo quisiera hacer un resumen de todos los procesos que hemos hablado. Voy a volver hacia la primera diapositiva. Descartamos. Vamos a ver a una de las primeras diapositivas. Donde vimos lo siguiente. Vimos los principales procesos claves de negocio. ¿Recuerdan lo que decíamos? La organización tiene que tener un planeamiento anual, ¿no es cierto? Un marco referencia de presupuesto, estrategias definidas de venta, hacer sus análisis mensuales. ¿Y cómo se logra esto? Con la retención del talento. ¿Quién logra la retención del talento? La logra el líder. ¿Quién logra que los procesos de recursos humanos se implementen dentro de los equipos de trabajo? Son ellos. ¿Cuál de los tres procesos de recursos humanos es el más importante? Trabajar con el líder, porque él te permite la retención del talento, y la retención del talento es un proceso no clave de recursos humanos, ojo. Quitémoslo de nuestro scoop. La retención del talento es clave del negocio, y el negocio lo representan los líderes que tienen a cargo esta gente, sea en las áreas de core en sí, como producción, ventas y todo, como en las áreas de soporte. Porque si esto no engrana con un proceso clave como el planeamiento anual, entonces todo se cae. He ahí la importancia y prácticamente el sustento final de por qué el business de recursos humanos, o el core business de recursos humanos, sea trabajar en el desarrollo de un liderazgo asociado a cultura, un liderazgo que permita gestionar diversidad de generaciones, un liderazgo que permita adaptar a esta organización a modelos laborales nuevos como innovación, adaptación, adaptabilidad, experiencia del empleado, diversión, autonomía, ¿lo recuerdan? Ahí está la clave, chicos. Bien, dicho esto, porque mi garganta ya no da, pasamos a la parte de consultas. Dense cuenta que estamos entrando en la especialización de un contexto general, estamos decantando hacia, vamos a decir, parte de negocio que lo hemos conocido anteriormente, y ahora estamos entrando ya al técnico asociado al negocio. Cuando tenemos ya todos estos elementos, podemos entrar a hablar de cultura, que es lo que nos falta. No te preocupes, Ana. Vamos, ¿qué consultas tenemos? No se olviden que hay que tener un avance de un trabajo y quiero saber su concepto de partición. Me gustaría que averigüen el concepto de impartición y lo comenten en la siguiente clase. Y me tienen tareas pendientes también. A ver, vamos, consulta, chicos, para finalizar. O consulto yo. ¿No tenemos ninguna consulta? ¿Quedó claro todo? ¿No me entendieron nada? Sienten que estamos ya profundizando básicamente en los temas. Dense cuenta que estamos pasando de conceptos muy generales. Situaciones, vamos a llamarlo de esta manera, estamos pasando de situaciones de contexto a situaciones puntuales que se dan en el día a día y del proceso de entendimiento de gestión humana. Cambiando el chip de que somos socios de negocio, porque tenemos que dar resultados, así seamos bonachones. Hay que dar resultados a la organización y hacerlos notar. Hacerlos saber en un plan de trabajo donde le digamos, te ahorré tanto por ciento, impacté tanto en el crecimiento de ventas, mi proceso de selección está apuntando a lo que tú necesitas como estrategia de negocio, etcétera, ¿no?
Joana, ¿estás ahí? Creo que sí, Joana está con el silenciador. Bien, chicos, ¿no hay ninguna consulta? Perfecto. Particularmente, vamos a ver si es que en la última sesión, Joana, tendría el gusto de conocerlos y verlos a todos, al menos de manera virtual. Ya nos están quedando 3 sesiones, esta es la 5ª sesión, 3 sesiones del inicio. Obviamente, cuando un docente inicia una especialización, lo que el docente quiere abrir es prácticamente la base para que cuando vengan futuros docentes engranen en lo que ustedes ya saben, y como tienen esta base, prácticamente pueden cuestionar o hacer preguntas de mejor contexto para poder tener más claro el tema, ¿no? Entonces, eso sería todo por hoy. A ver. Si la capacitación es una inversión, ¿cómo debemos minimizar la fuga o deserción? Miren, la capacitación es una herramienta y es una estrategia para el desarrollo de las personas. Cuando tú brindas esto, estás trabajando sobre un driver del engagement. ¿Cuál es el driver del engagement ahí? La organización, porque va a crear una cultura de capacitación. Pero ¿cuál es el driver más potente del engagement que lo hicimos en la clase pasada? ¿No es el jefe? Entonces, si una capacitación se hace para un área crítica y el jefe está metido de cabeza y el jefe va por el resultado después de la capacitación y el jefe está concientizado y tiene a su gente prácticamente fidelizada, ¿no creen que decanta a que si el jefe se mete en esta inversión de capacitación esté minimizando la fuga de talentos? Lo que sucede es lo contrario, pues chicos. Le metemos mucho punche al tema del driver de organización, pero cuando el jefe le trasladan, llegan momentos en que la persona, el jefe le dice, sí, pues perfecto, hay una capacitación, pero tú prácticamente tienes que presentarme esto mañana. Entonces, ¿dónde está la consistencia de? La persona ve eso y dirá, bueno, pues me quedo. O si no, le replicará al jefe, uno que es de la generación Y, y le dirá, pues no vas a permitir y tengo que ir a mi capacitación porque si no, no te doy resultado. Y cuando se encuentra esta situación siempre, ¿qué va a decir la persona? Me voy. Y la empresa voltea y dice, oye, pero si le dimos capacitación. Y el empleado voltea y dice, sí, pues me hice capacitación, pero tenía un jefe que nunca me dejó aprender. ¿Dónde se minimiza la fuga? ¿Con capacitación? ¿O con el líder del equipo que pidió esa necesidad? Con el líder de equipo. Ahí es donde se engranan, chicos. Ahí es donde ustedes se encuentran de decir, oye, perfecto, la capacitación va con el negocio. Pero va con el negocio asociado de que sensibilicé a la persona que tiene gente a cargo. Y se dan cuenta cómo revuelve y repica que el proceso principal en RH es desarrollo de liderazgo. Y en cualquier efecto, y con cualquier generación. Gracias, Luis, por permitirme aportar esto adicional dentro de esa asociación de la capacitación y la inserción. Muy buena pregunta, ¿eh? ¿Alguna consulta más? ¿Todo ok, chicos, entonces? Perfecto. Nos estamos viendo en todo caso el día viernes 20. Ya por ahí les desearé una feliz Navidad, porque creo que nos vemos el 27 nuevamente, para desear un feliz año. Mil gracias por su atención. Estamos conectándonos en todo caso el día viernes y vamos avanzando. Yo te pediría, Joana, a posiblemente enviar un correo a los participantes con todas las tareas pendientes que estoy definiendo y para poder irlo presentando en mi correo personal. La idea es como que tener la información de las tareas listas al 3 de enero, creo que terminamos el módulo. Desde ya les agradezco por su atención, mil gracias y nuevamente mil gracias por compartir experiencias y conocimientos con ustedes. Un abrazo.